Gracias por regresar a escuchar este gran mensaje que les voy a compartir. Bien importante, acuérdense que hablé de cómo saber que vamos a triunfar y cómo evitar los fracasos, las pérdidas en nuestras vidas. Y también hablamos en la última vez de que somos bienes en riesgo y alguien quiere comprar este bien en riesgo. Acuérdense, el dueño de este bien en riesgo antes era yo. Yo era el dueño de este bien en riesgo. Y alguien vino y dijo, yo quiero comprar este bien en riesgo. Y de eso vamos a hablar hoy. Ese ingeniero, ese creador, como les dije, que hay un diseñador de ti. Tú no eres accidente, tú no eres coincidencia. ¿Listo? Se lo voy a compartir, escuche y ahí lo puede mover porque estamos en YouTube, lo puede mover y parar y repetir algo que tal vez no capte. Pero aquí les voy a decir lo que él dice de ti, no lo que la humanidad dice de ti. No importa qué es lo que diga la gente de ti, lo que importa es lo que él dice de ti. Y aquí vamos a empezar. Él dice que tú eres especial, que tú eres único, única. No hay nadie como tú, nunca ha habido y nunca va a haber. Tú eres una persona especialísima, como decía mi mamá. Y también, él dice que tú fuiste creada con un propósito. Y el propósito de él dice que tú sepas algo. Y aquí lo vas a poder saber. El propósito de él es que tú sepas que vas a vivir eternamente con él. El que sabe que va a vivir eternamente con Dios, sabe todo. El que sabe todo, pero no sabe que va a vivir eternamente con Dios, sabe absolutamente nada. Por eso le digo a la gente, yo soy un hombre inteligentísimo y tú puedes ser también. Porque hay hombres inteligentísimos que no saben la respuesta para esta pregunta y se las voy a poner en mano a ustedes, en sus corazones, en sus mentes, porque Él quiere que sepan que van a vivir eternamente con Él. ¿Listos? Ese es el primer paso. Y también Él dice que mientras que estemos en esta tierra, tengamos dos cosas que solamente Él nos puede dar. La gente busca estas dos cosas en hombres, en mujeres, en carros, en casas, en cuenta de banco, en carreras, en fama. Lo buscan en todo. Y Él dice, nunca lo vas a encontrar. Porque esas dos cosas solamente yo te las puedo dar. ¿Qué son esas dos cosas? La gente paga hasta billones y billones de dólares cada año buscando estas dos cosas para tenerlas en sus vidas. Y esa es paz y gozo. La gente anhela tener paz y gozo en su vida. Y Dios dice, no los puedes obtener, no los puedes encontrar en nada, porque esto proviene de mí. Entonces, si Él quiere que sepamos que vamos a vivir con Él eternamente y que tengamos paz y gozo en la vida de nosotros, porque es que no lo sabemos y no lo tenemos. Porque Él dice que tú y yo nacimos con algo que no es nuestra culpa. Es importante saber cómo Él habla. Él dice, no es culpa tuya que tú naciste con esto. En muchos lugares se usa la palabra para condenar a gente. Él dice, no, esta palabra no te debe de condenar. Te debe de amplificar, de llevarte a entender lo que yo digo de ti. La palabra es desobediencia. La palabra también que es desobediencia se llama pecar o pecado. Vamos a pecar porque nacimos con pecado. Vamos a desobedecer porque nacimos con desobediencia y no es culpa de nosotros. ¿Y cómo es que pecamos? Pecamos en la manera que pensamos, hablamos y actuamos. Y cuando pecamos, pecamos contra Él. A Él le duele. A Él le duele porque Él sabe que nos va a doler a nosotros. Y si nos duele a nosotros, vamos a nosotros darle ese dolor a otros.
¿Escucharon bien? Oh, así es que cuando yo peco, primero peco contra Él. Y eso es importante saber, que contra Él estamos pecando. Y Él dice y pregunta, ¿qué dices tú? ¿Has pecado contra mí? ¿Has pecado tú contra Dios? Toma un momento, medita en esto y dite en tu corazón y díselo a Él. Sí, porque todos hemos pecado contra Él. Todos hemos faltado, pero acuérdense por qué. Porque nacimos con ese pecado y tarde o temprano vamos a tomar decisiones, ¿verdad?, que nos van a llevar a pecar. Es importante saber eso, y lo sabemos porque Él puso en nosotros una cosa que se llama la conciencia, la luz de la conciencia, y eso está aquí y sabemos antes de que alguien nos diga que estamos afuera de la voluntad de Dios. Y por eso es que la gente acude a instituciones, a lugares espirituales, empiezan a leer libros espirituales, empiezan a orar, a hablar con Él, empiezan a sacar dinero de sus bolsas y ponerlo en la bolsa de otros, a servir, a tomar viajes para ir a bendecir a alguien en otras naciones. Y Él dice que todo eso para Él es basura. 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 ¿Por qué es basura? Y Él dice, porque la única cosa que puede pagar por eso que tú naciste, con lo que tú naciste, la única cosa que puede pagar por ese pecado, quiere decir quitarte ese pecado, es la única cosa que te lo dio. Y lo que te lo dio es sangre. ¿De quién recibiste esa sangre? Yo recibí esa sangre de mis papis, de mis padres. Tú la recibiste de tus padres, pero no solamente nuestros padres, pero nuestros abuelitos, bisabuelitos, tatarabuelitos. Un linaje de pecado que lo recibimos desde esas dos personas que Él creó primero, el primer hombre y la primera mujer. Y Él les pidió a ellos, hagan todo lo que quieran, pero no me desobedezcan, no pequen contra mí. ¿Qué es lo que hicieron? Pecaron. Entró el pecado en la humanidad, tuvieron 2 hijos, un hijo mató al otro, Caín mató a Abel. Esa es la sangre que todos tenemos. No hay sangre alemana, mexicana, española, africana, no. Hay solamente una sangre. Y es sangre con pecado y todos lo tenemos. Esa sangre no se permite en la presencia de Dios. Él dijo, mira, voy a escoger a un pueblo, y este pueblo va a tener un rito una vez al año. Va a derramar la sangre de un animal sobre el altar, y esa sangre va a cubrir el pecado. Lo va a cubrir una vez al año. Los arqueólogos, antropólogos han encontrado que todas las civilizaciones han tenido un rito para cubrir el pecado, la conciencia de su gente una vez al año. Pero Dios dijo, yo voy a enviar una sangre. Un día voy a enviar una sangre, y esta sangre no va a cubrir el pecado, sino que va a quitar el pecado de todos, menos uno. Hay un pecado que Él no va a quitar y nos da a nosotros la oportunidad de tomar la decisión. Esa decisión es importantísima. Ahorita les digo cuál es ese pecado, de esa desobediencia. Pero esta sangre que Él envió en una persona, nació esta persona en el vientre de una mujer para identificarse contigo y conmigo. Pero la sangre de la mujer no lo tocó a Él porque ella tenía la misma sangre que tenemos nosotros. Sangre pecaminosa. Y la sangre del comprometido tampoco lo tocó a Él, porque Él tenía la misma sangre que tenemos nosotros, pecaminosa. Así es que esta persona que nació en el vientre de esta mujer, nació de Dios. Y porque nació de Dios, nació con la autoridad y el poder de Dios. Por eso es que hizo milagros en el ambiente, en el mar. También sanó al ciego de nacimiento, al leproso, y sanó al paralítico.
hay mucha sanación, mucho milagro. Pero entonces Él hace el milagro más increíble que se puede hacer. Él le dijo al paralítico, levántate, te perdono todos tus pecados. Las personas que estaban observando, personas bien espirituales, le dicen a él, vamos a levantar estas piedras y queremos arrojártelas y matarte. No porque haces milagros, pero porque tú, un hombre, te haces pasar por Dios. Cuando él le dijo al paralítico que le perdonaba todos sus pecados, él tomó ese poder y esa autoridad como Dios para perdonarle todo el pecado. Yo te perdono el pecado que tú cometes contra mí, o tú que yo cometo contra ti. Pero que yo te perdone a ti los pecados que le has cometido a todos, eso requiere que yo sea deidad, que yo sea Dios. Y esta persona les estaba diciendo, yo soy hombre y yo soy Dios. Completamente hombre y completamente Dios. Y por eso es que tiene dos nombres. El primer nombre es el nombre de Jesús, quiere decir Salvador. El segundo nombre es el Cristo, el Mesías, el que venía a hacer precisamente esto, quitarte el pecado. Oh, eso es. Él vino precisamente a quitarte el pecado, pero tiene que ser completamente hombre para identificarse contigo y completamente Dios. Y Él les dice a ellos, si tú no crees quién yo soy, te morirás en tus pecados. Quiere decir que te irás al otro lugar, separado de Dios para siempre. Así es que Él les preguntó, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Una pregunta importantísima, más importante que Él hizo. Y es la pregunta que Él te hace a ti. ¿Crees tú en tu corazón que Jesucristo, hombre, es completamente Dios? Medita en eso, piénsalo, díselo a Él. Sí, yo confieso que Jesús, el hombre, es el Cristo, hombre completamente Dios. Por eso es que Él fue a la cruz, murió en tu lugar, ahí derramó esa sangre. Todo se trata de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón por el pecado, pero tiene que ser sangre perfecta, pura, preciosa. Y solamente Jesucristo tiene esa sangre para reemplazar la tuya. Y en eso, ahí es donde Él te perdona todo tu pecado. Cuando Él dice eso, quiere decir que te está perdonando todo tu pasado. ¡Wow! Y eso lo hace. Y luego vamos a Él y Él dice, ustedes me van a matar, me van a poner en la tumba y 3 días después voy a resucitar. Cuando yo resucite, yo voy a entrar al santo templo de Dios. Le voy a aplastar la cabeza al enemigo y lo voy a botar de ahí. Hay solamente un santo templo de Dios y este santo templo de Dios es tu corazón. Y Él dice que ese lugar, ese templo fue creado solamente para Él. Solamente para Él y nadie más. Nadie más debe habitar aquí, morar aquí. Y por eso es cuando Él hizo esto, cuando Él resucitó y entró a este templo, Él ahí tomó la autoridad, no solamente la vida, pero también la muerte. Por eso dice, no le tengas temor al que solamente puede destruir tu cuerpo, sino al que puede destruir tu cuerpo y tu alma. Y Él es el único que puede hacer eso. Cuando Él resucitó, comprobó que Él es quien Él dice que es. Y por eso dice, porque yo vivo, tú vivirás para siempre conmigo. Ahí se explica la resurrección. Así es que, 3 cosas. ¿Confiesas que eres pecador, que naciste con pecado y que has pecado contra Dios? Ese es el primer punto. Segundo, ¿confiesas que Jesucristo es completamente hombre, completamente Dios? Fue a la cruz, ahí murió, derramó la sangre para quitarte todo tu pecado menos uno. Y confiesas que Él resucitó. Dios dice, ¿y qué? Hasta los demonios creen eso y tiemblan. Este es el último paso.
Él dice, estoy tocando la puerta de tu corazón, de mi templo. Si tú abres esa puerta, yo entraré, cenaré contigo y tú conmigo. Él dice que a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, no solamente es recibir a Jesucristo, es creer que Él es completamente hombre y completamente Dios. Allí es donde se identifica el único Jesucristo correcto, porque hay muchos Jesucristos en el mundo, pero aquí estamos hablando del verdadero, y Él toma mucho tiempo para identificarse. Así es que el que recibe a Jesucristo y cree que Él es quien Él dice que es, a ellos les dio el derecho de ser hijos de Dios. No nacen de voluntad humana o de sangre humana, sino que nacen de Dios. Él dice que si naces una vez, vas a morir 2 veces. Vas a morir físicamente y vas a morir espiritualmente. Cuando Él habla de la muerte, Él siempre habla de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque Él no quiere que te vayas para aquel lugar. Él quiere que tú sepas que vas a vivir con Él eternamente. Por eso dice, si naces primero de tus padres y luego naces de Dios en Cristo Jesús, vas a morir solamente una vez. Ausente del cuerpo, está presente con el Señor. Si lo necesitas escuchar otra vez, repítelo. Por eso aquí estamos. Y ahora Él dice, este es el testimonio, dice Dios. Yo te he dado la vida eterna y esta vida eterna está en Cristo Jesús. Si tienes a Cristo Jesús en este templo, tienes la vida eterna conmigo. Y si no tienes a Jesucristo en este templo, no tienes la vida eterna conmigo. Te lo escribo para que sepas que tienes la vida eterna conmigo. Con eso empezamos. El que sabe esto, sabe todo. Y Él dice, es por gracia. No te vamos a cobrar nada, Él no te va a cobrar nada, no te deben de cobrar nada. Y Él dice que es por fe. La gente pues hoy en día dicen, yo tengo mi fe, Él tiene su fe, ella tiene su fe. Dios dice, a mí no me importa qué fe tienes tú, porque el hombre, la mujer inventa una nueva fe cada viernes. Hay solamente una fe, y es la fe de Dios. Y Él dice, yo te la quiero dar a ti, para que tú la coloques, tú lo pongas, esta fe en la única persona que vino y caminó en esta tierra y te dice a ti, dame todo tu pecado. Y Él se llama Jesús el Cristo, Jesucristo. ¿Cuál es el único pecado por cual Él no vino a pagar? Es este. Si tú le dices, no, yo me quiero quedar con mi pecado, con mi pasado, yo quiero seguir viviendo con Él, entonces, y mueres con Él, vas a vivir eternamente separado de Dios en un lugar que se llama el infierno. Él es bien sencillo. Él solamente habla de 2 personas. Los que van a vivir con Él eternamente y los que no van a vivir con Él eternamente. Los salvos y los que no son salvos. Él no utiliza otras palabras. Cualquier otra palabra que tú conozcas que no está escrita allí, que se le da a una institución, no es palabra de Él. Él habla de salvos y los que no son salvos. Así es que la última pregunta es esta: ¿qué quieres hacer tú con este pecado, con este pasado? ¿Quedarte con él, aferrarte a él o entregárselo a Él? Aquí tienes la oportunidad de entregárselo a Él. Se va a hacer simplemente en una oración pequeña. Y la oración viene de esto que Él dice, que si confiesas con tu boca que Jesús, hombre, es el Señor, Dios, y crees en tu corazón que fue resucitado de entre los muertos, tú serás salvo. Tú serás salva. Y esta oración es bien sencilla. Yo voy a orar, tú vas a repetir, y luego después te voy a explicar unas cositas bien sencillas y nos preparamos para el próximo video. Video discipulado, el primer paso. ¿Listos? Inclinen su rostro, cierran sus ojitos, nomás para que se enfoquen bien. Pero este momento es donde tú le vas a decir, yo era un bien en riesgo, yo era mi dueño, ahora tú has venido a comprarme a mí y a hacerte dueño de mi vida. Te la entrego, Señor, sálvame. Y de eso estamos hablando. ¿Listos? Ok, voy a orar. Tú repite después de mí. Padre, yo creo en mi corazón que soy pecador y que he pecado solamente contra ti. Cristo Jesús, yo creo en mi corazón que tú eres completamente hombre
y completamente Dios. Dios en carne. Y yo creo que fuiste a esa cruz, moriste en mi lugar, derramaste esa sangre perfecta, preciosa y pura para quitarme a mí ese pecado. Te lo doy, Señor. Dame tu sangre, Señor. Quítame el pecado. Cristo Jesús, yo creo en mi corazón que te pusieron en la tumba y 3 días después resucitaste y conquistaste el pecado y la muerte en tu santo templo, mi corazón. Y porque tú vives, yo viviré para siempre contigo. En este momento, Cristo Jesús, yo abro la puerta de mi corazón. Te invito como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias, Padre, por la vida eterna, por la salvación que ahora tengo contigo en Cristo Jesús. Te doy gracias, Padre, por la paz y el gozo que has puesto en mi corazón. Te doy gracias, Padre, en el santo nombre de Cristo Jesús, en el poder de su Santo Espíritu. Amén. Si has confesado eso, hay 3 cosas. ¿Dónde está Jesucristo ahorita? En tu corazón. ¿Qué te ha quitado? Tu pecado, tu pasado. Es otra manera de decir el pasado es el pecado. Quiere decir que Él nunca va a poner su dedo en tu pecho y te va a recordar de ese pasado. Él dice que ese pasado ya no existe. Ya no existe. Y Él dice que ante Él, en Cristo Jesús, tú eres perfecto, sin mancha, sin culpa. Así es que Jesucristo está aquí, te quitó el pecado, el pasado, ¿y qué te dio? La vida eterna con Él en Cristo Jesús, la salvación. Tú eres salvo, tú eres salva, yo soy salvo. En el próximo video les voy a hablar de el primer paso del salvo. ¿Qué hacemos ahora para entender esto? Te doy gracias por escuchar. No se olvide de ponerle like, suscríbete, también compártelo y comentarios. Y si tienes preguntas o lo que sea, los puedes escribir acá abajo. Gracias, los felicito. En Cristo Jesús, Juan Alaniz a sus órdenes. Adiós.